siente cuando has sido librado de alguna situación, de algún peligro o de algún problema? ¿Cómo se siente, hermanos? Porque imagínense este momento, un momento en donde tú vas caminando por la calle y en ese momento pasa un carro y tú te libraste de ser atropellado. Inmediatamente en ese momento llega un alivio, ¿verdad? Un alivio en nuestro corazón de como que la libramos. Sin embargo, también, no sé si te ha pasado cuando estás en una enfermedad y te sientes muy mal, pero cuando sales de la enfermedad, ¿cómo te sientes? Alivianado, descargado, con bienestar, ¿sí? Como un nuevo aliento de vida. Y usamos esta expresión coloquialmente, ¿verdad? Usamos y decimos, la libramos. O a una persona, la libraste, ¿no? Apenas la libraste, decimos. Sin embargo, cuando leemos a Pablo, hermanos, parece ser que las palabras de Pablo nos dicen, nunca la vas a librar. Nunca la libramos. Parece que está comentando algo así, porque él habla de que estamos entregados a muerte, ¿verdad? De que estamos entregados a la muerte. Y parece ser que su misma expresión de vida de Pablo es que cuando acaba una cosa, comienza otra. Cuando sale de una situación, comienza otra. Y nunca la va a librar. Eso es lo que parece que se está entendiendo. Entonces, hermanos, por eso, por eso le hemos titulado a esta predicación La muerte abunda, pensando en esta idea de que una y otra vez la estamos viviendo. Y cuando tú ves afuera, parece que la muerte abunda. ¿Y la gracia abunda? Porque entramos a una cosa y salimos a una nueva. Y empezamos una nueva, perdón. La muerte abunda. ¿Y la gracia? Parece ser que Pablo quiere evitar que tengamos cierta esperanza. Pero la realidad es que no es así, hermanos. Y preguntarnos, y hay que responder a partir de lo que estamos leyendo. ¿Siempre habrá muerte en nuestras vidas? ¿Siempre habrá muerte? Y hay que diferenciar varias cosas en este texto que estamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 11 para que nos pueda dar más luz estas ideas? Dice, fíjense, vamos a leer todos, hermanos, versículo 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí es importante diferenciar algo, hermano. Todos estamos inclinados a la muerte, ¿sí? Y eso lo vemos desde el inicio de la creación, cuando el hombre decide apartarse de Dios y cae la muerte en su cuerpo, en su vida, en la creación. Todos estamos inclinados a muerte, pero no todos hemos sido entregados a muerte en Cristo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Todos estamos inclinados a muerte, pero no todos somos entregados a muerte por Cristo. Algunos piensan, hermanos, que incluso el sufrimiento, las aflicciones, el desgaste que vivimos en este mundo es consecuencia de este pecado, ¿verdad? Que todo esto que estamos viviendo, enfermedades, tribulaciones, es consecuencia de que el pecado entró en la humanidad. Pero en este caso, ¿Pablo se está refiriendo a eso, hermanos? Pablo se refiere a la muerte, consecuencia de la pecaminosidad del hombre, del ser humano. No, Pablo no está hablando de eso, hermanos.
Él habla de que hay una sensación de muerte. Fíjense, esto es interesante, una sensación de muerte en Cristo. Una sensación de que estás viviendo aún la muerte en Cristo. Ahora, ¿qué tipo de muerte? ¿A qué se refiere con entregados a muerte? En Cristo. Se refiere... es interesante explicarlo de esta manera, hermanos. Cuando Pablo se refiere a la muerte, evidentemente se refiere a esto que se expresa en el cuerpo. Cuando una persona está muriendo, evidentemente el hedor, la pobredumbre, la tristeza de sufrir, eso es la muerte a lo que se está refiriendo Pablo. Una forma muy gráfica de hablar de la muerte. Entonces, eso fue dado a través de Jesús, dice Pablo. El sufrimiento, el hedor, la tristeza que trae la muerte, a eso fuimos dados. Y esto es muy interesante, hermanos, porque muchos podrían pensar que cuando estamos en Cristo, todas estas cuestiones de la muerte, hablando de esta muerte gráfica, se acaba, termina. En Cristo Jesús ya no hay muerte. Pero aquí dice Pablo, en Cristo Jesús aún hay muerte. Es como, un ejemplo les pongo así, hermanos. Es como una persona que está angustiada y está buscando trabajo, ¿verdad? Y está yendo a muchos lados y cuando consigue trabajo se pone feliz, ¿verdad? Una persona cuando consigue trabajo se pone feliz, está animada, está contenta, pero cuando ya está en el trabajo y está en ese caminar del trabajar, también hay sufrimiento, ¿sí o no, hermanos? Hay desgaste, hay pesadez, hay estrés. Entonces, lo que en un inicio parecía alegría, cuando ya está en el trabajo, ya no le causa tanta alegría, ¿verdad? Imagínense, esa es la idea que a veces muchos tenemos cuando llegamos a Cristo. Sí está la alegría, ¿verdad? Evidentemente el gozo, pero aún hay muerte. Y esa fue dada a través de Cristo. Pero este ejemplo del trabajo que les dije, hermanos, no se compara, hermanos. No se compara con la muerte en las aflicciones en Cristo Jesús. No se compara, hermanos, con la muerte en las aflicciones en Cristo Jesús. Y algunos podríamos pensar, oye Fer, pero ¿no se refiere Pablo a esta cuestión de cuando muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre? Cuando uno recibe a Jesús, muere, y nace de nuevo. Así como con Nicodemo, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para poder tener la vida eterna. ¿No se referirá a eso? Y podríamos pensar eso, hermanos, pero no necesariamente. Si leemos qué dice aquí la palabra de Dios, más allá de una cuestión en donde un cambio de vida también, se está refiriendo también en cómo se manifiesta la muerte en el hombre, en Cristo. Dice, fíjense, el versículo 11 dice, para que se manifieste en nuestros cuerpos, en nuestra carne mortal. ¿No? Dice, por causa de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces no necesariamente está hablando de esto del viejo hombre y el nuevo hombre, este cambio de dirección, sino está hablando que esta sensación de muerte se siente en la carne. Ahora, hay que entender un poco y hacer unas aclaraciones, hermanos, porque muchos de nosotros
siempre hemos entendido que cuando la Biblia habla de carne, o incluso de manera popular, que la carne es este aspecto que nos cubre, ¿verdad? Todo lo que nos cubre nuestro cuerpo. Yo tengo carne, miren, ¿no? Bueno, yo casi no porque estoy flaquito, pero hay unos que tienen más carnita, ¿verdad? O algunas veces podemos entenderlo como una cuestión en que no, como algo maligno, la carne es algo malo, o que la carne es algo que nos refiere a todo lo sexual, ¿verdad? Es que la carne es débil, decimos, ¿verdad? Por eso no puedes dejar de ver a las muchachas, dicen algunos, ¿no? La carne es débil, dicen algunos. Pero Pablo no se refiere, cuando habla de carne, Pablo, el Antiguo Testamento, no se refiere a algo malo. Es para hablar de la naturaleza del hombre. El hombre no es que tenga carne, el hombre es carne, ¿sí? El hombre es carne, está compuesto de carne, no es malo, no es algo maligno, y que incluso es una forma de hablar de que el hombre es carne y por lo tanto es finito, es débil y está limitado. Pero la carne en sí no es algo malo. De acuerdo a lo que creen los judíos, de acuerdo a lo que creía Pablo, y de hecho Pablo quería justamente revertir esta idea de que la carne, el cuerpo era malo, porque es algo totalmente griego. Y de hecho, incluso si ustedes van al Salmo 63:1, vamos a leer, hermanos, para que no sea así como que, ¿y de dónde sacamos eso? No, en el Salmo 63:1, fíjense lo que dice, hermanos. Dice el Salmo 63:1: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Entonces vemos ahí que el salmista habla de que su carne, ¿sí?, no está desechando su carne, al contrario, su carne quiere, al darse cuenta de su debilidad, quiere buscar a Dios. De hecho, hermanos, incluso Jesús es la evidencia de eso, el verbo hecho carne, ¿sí? Y para que Jesús muriera en la cruz, tenía que ser de carne y hueso, tenía que ser Jesús. Entonces la carne no tiene esa cuestión, no hay que quitarnos esa idea griega de que es malo, de que evoca lo sexual. Evidentemente es para hablar de que el hombre es débil, es limitado, ¿sí? Es finito, no es infinito, es finito. Y lo que queremos concluir con esto, hermanos, es que estas mismas aflicciones, estos obstáculos, este desgaste por obedecer al Padre, están en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, es interesante cómo lo vemos de esta forma, ¿verdad? Porque podemos ver que sí, en Jesucristo, las aflicciones, la muerte, muchas de las cosas que vienen por seguir a Jesús, vamos a sentirlas en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Son dadas por Jesús, incluso dice aquí su palabra. Suena un poco difícil de entender. ¿Cómo es que este Jesús se supone que ya me libró de la muerte? ¿Por qué dice que aún sigo entregado a la muerte? ¿Por qué dice Pablo? ¿Sí? Pues esto es justamente una manera de entender que el obedecer también tiene que ver con vivir esa muerte en Jesucristo. Entonces, hermanos, pero esto no se queda aquí, porque muchos podrían pensar, híjoles, yo no quiero eso. Debieron de haberme dicho eso antes de
seguir a Cristo, algunos podrían pensar. Pero no nos quedemos solamente en esta parte, porque Pablo no quiere quedarse en esta cuestión de la muerte solamente, sino también habla de la vida. Pablo dice, eso es muerte en nuestro cuerpo, ¿sí? Todas estas aflicciones, todas estas cuestiones por seguir a Jesucristo, e incluso después de seguir a Jesucristo, todo eso que sientes en tu carne mortal, en tu cuerpo, eso lo estamos sintiendo. Esa es la muerte. Y unos podremos preguntar cómo lo que dice el título de esta predicación. ¿Y la vida? ¿Se habla también de vida? ¿Qué es lo que dice el versículo 2, hermanos? De manera que la muerte actúa en nosotros, ¿sí? La muerte actúa en nosotros, hablando de esto que dijimos, de la carne mortal, y en vosotros la vida. Versículo 14, más bien 13, perdón hermanos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos, algo que es interesante, dice, si la muerte actúa en nuestro cuerpo, aún en Jesucristo sigue actuando en nuestra carne, pero al mismo tiempo la vida actúa y opera en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de esta vida, o sea, al mismo tiempo que se está manifestando la muerte, también se está manifestando la vida en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de esta vida, hablamos de el carácter de la vida de Jesús. No necesariamente que la vida, hablando en ese sentido de una cuestión de vida eterna, sino también la vida en el carácter de Jesús. Y esto es bien interesante, hermanos, porque cuando Pablo hace esta comparación, hay muerte, pero también hay vida. Esta manera de explicarlo quiere hacer que la vida sobresalga de la muerte. Que al hablar de esta comparación de la muerte y la vida tenga un mayor énfasis en el dolor. Un ejemplo, hermanos, yo he oído historias de pastores, de misioneros, de hermanos hablando de su dolor, y son cosas muy fuertes. No sé si tú también tengas una historia de dolor muy fuerte o que estés pasando en este momento. Y ellos me contaban todo lo que han atravesado, todo lo que han vivido, aún en Jesucristo. Y aún en Jesucristo, cuando hablan de ese dolor, terminan hablando de la vida en Cristo. Y yo me quedaba así como, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que aún en medio de su dolor, siguiendo a Jesucristo, ellos reconocen que hay dolor, ellos reconocen que hay tristeza, que ha habido lágrimas, ha habido de todo? Y aún así, hermanos, aún así, al final terminan hablando de la vida en Cristo. Le dan más énfasis al vivir en Cristo que su mismo dolor. Y eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Al momento en que opera la muerte, la vida también opera, pero esta tiene mayor énfasis en la vida del cristiano. ¿Sí? No por nada Pablo también decía, ¿no? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Hay algo en la vida de Pablo, hermanos, que hace que haya mayor énfasis en la vida. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué será esto que hace que Pablo tenga mayor énfasis en la vida? Porque, hermanos,
Pablo no niega cómo opera la muerte en su vida, en su cuerpo, pero él no se queda ahí. Él no se queda ahí solamente en el dolor. Hay algo que lo impulsa a salir. Hay algo que lo impulsa a que el énfasis se quede en la vida. ¿Y cuál es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿A qué se referirá Pablo? Dice que es el espíritu de fe. No sé si antes habías escuchado esto, ¿no? El espíritu de fe. Y tú podrías preguntarte, ¿qué es eso, hermano? ¿A qué se refiere? Bueno, hermanos, el espíritu, siempre hay que entenderlo, hermanos, el espíritu siempre va a hablar de la presencia de Dios. No podemos hablar del espíritu tanto en el hombre, tanto en Dios, el Espíritu Santo, sin Dios interviniendo. Y cuando hablamos de esta palabra espíritu, que en griego es neuma, tiene que ver con la presencia de Dios, con este aliento, con esta vitalidad en el ser humano que lo impulsa. Ese espíritu que impulsó a los discípulos a predicar, ese espíritu que impulsó a los profetas en el Antiguo Testamento a predicar. Es eso, hermanos, ese es el espíritu. A eso se refiere Pablo. Y de manera, hermanos, que podemos entender que no hay espíritu sin una relación con Cristo. Y esto es bien interesante, hermanos, porque el espíritu y la fe, porque los junta, el espíritu de fe, provienen las dos de Dios. No hay fe sin una intervención de Dios, porque como dice su palabra, es don de Dios. Y también el espíritu es de Dios. Y eso es lo que lleva a Pablo a pasar de su dolor, a pasar de un punto a otro. Lo que lo lleva del creer al hablar, como aquí dice en su escritura. Lo que lo lleva del punto A al punto B. Entonces, hermanos, lo podemos ver justamente porque dice Pablo, el creer, o sea, me ha llevado del creer de este punto, y aunque en el proceso hay obstáculos, en el proceso hay sensaciones de que la carne mortal se ve afectada en mí, yo puedo pasar de ese punto al punto B, del punto A al punto B. Fíjense qué interesante, hermanos. Y eso lo podemos ver justamente en Pablo, ¿verdad, hermanos? Porque Pablo a pesar de que estaba en un punto y tenía que llegar a otro punto, había obstáculos como el hecho de que había angustias, gente que no lo dejaba predicar, gente que incluso le decía, Pablo, tú no tienes cierta autoridad para nosotros, hay mejores predicadores que tú, Pablo. Todas esas angustias, esos obstáculos, en verdad los sentía en su carne, los sentía en su carne mortal, pero aún así el Espíritu hacía que esto saltaba estas cosas para llegar del otro lado. De hecho, hermanos, con Jesús, incluso podemos ver eso, el Espíritu lo llevó, ¿verdad? El Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto y también lo sacó. Entonces, eso es, hermanos, a esto se refiere Pablo con la cuestión del espíritu
el espíritu de fe que lo ha llevado de creer a hablar. Y dice Pablo, esto debe pasar con ustedes. Esa es la única forma, hijos, hermanos, esa es la única forma de que pasemos de este dolor, de estas vivencias en nuestra carne mortal, a otro punto. De venir de este punto y salir de ese punto. Solo con el espíritu de fe, y eso es con una relación en Cristo, una relación con Dios. Entonces, fíjense, hermanos, cómo incluso podríamos pensar que el Espíritu nos puede llevar, y en Cristo Jesús nos lleva a situaciones de dolor, pero también nos saca de esas situaciones de dolor. Pero no se queda ahí, hermanos. No se queda aquí esta palabra de Dios. Ya vimos un poco esto, ¿no? Evidentemente, Pablo está diciendo, estas expresiones de muerte del mismo Jesucristo las van a vivir en su carne, en su cuerpo, de una manera fuerte, de una manera profunda. Son dadas por Jesucristo, las viven, y el Espíritu Santo los va a llevar a esas mismas situaciones también, seguramente. Pero también ese Espíritu es el único que los va a hacer salir para que ustedes puedan ver la vida de manera más gloriosa que la muerte. Ya hicimos un pequeño repaso de todo esto, pero también este tiene un propósito en la vida, hermanos, en la vida del ser humano, este dolor. Como verán, sí es algo complejo de poderlo explicar, pero fíjense, espero que este último nos pueda dar luz para poder llegar a una conclusión muy, muy entendible. Versículo 14 dice, hermanos, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, con ustedes. Entonces, hermanos, hablamos de este punto, de estar en un punto A al punto B, y podríamos pensar que a partir de lo que hablamos, al hablar del punto A nos referimos como en donde empieza el problema, y el punto B es cuando Él nos saca del problema. Pero no, hermanos, cuando vemos el versículo 4, es que el punto A es cuando Él nos llama a la fe, y el punto B es la resurrección, hermanos. El punto a llegar no es salir meramente de un problema, del problema de la carne, de muerte. El punto B es la resurrección. A veces, hermanos, pensamos que el camino de la resurrección no implica dolor, no implica angustia. Que el camino de la resurrección no implica sufrir. Pero la realidad, hermanos, es que si esto fuera así, ¿por qué Jesús? Y les pregunto, ¿por qué Jesús, después de resucitar, sigue teniendo sus heridas? ¿Por qué Jesús, después de la resurrección, le mostró a sus discípulos, mis heridas vean? Tomás, ve mi costado. Y esto es bien interesante, hermanos, porque los griegos no querían o no entendían esto de la resurrección. Ellos decían, ¿sabes? El cuerpo no es lo más importante. El espíritu es lo más importante. Por eso no importa cuánto le hagas a tu cuerpo, no importa, el espíritu es lo más importante. El cuerpo no se va a levantar, no va a resucitar,
no sirve, se va a quedar ahí. Ellos pensaban eso. Los corintios seguramente podían estar influidos por estas cosas. Pero Jesús por algo habla de la resurrección y Pablo habla de la resurrección en el cuerpo. Porque el cuerpo es una forma de ver cuánto estuvimos, hermanos, cuánto estuvimos dispuestos a vivir por amor a Cristo. Y también nos muestra, así como Jesús mostró sus heridas, nos muestra cuánto nos amó Él. Por eso Pablo habla de la resurrección, hermanos. Porque el proceso del punto A al punto B, esto que ya he comentado, ¿sí? Incluso en la resurrección se va a ver estas señales y marcas del dolor de la carne. Y aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos, pensando en lo que Pablo está contando, pensando incluso en lo de Jesús y la carne en su cuerpo, la carne, las heridas en su carne, la muerte en su cuerpo. Hermano, ¿cuánto estarías dispuesto a padecer por Jesucristo? ¿Cuánto estarías dispuesto a padecer por Jesucristo, hermano? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la realidad es que hoy en día, en nuestra sociedad, estas palabras, muchos la van a entender como, ¿sabes qué? Esto que tú estás diciendo no sirve. Solo es una excusa para seguir creyendo. Para que la gente, podrían pensar allá afuera, la gente siga creyendo y aunque esté sufriendo y le estén pasando cosas feas, siga teniendo fe. Esta es solamente una excusa para estas personas. Los que no creen en Dios dirían eso, los que están allá afuera podrían pensar eso. Una excusa para seguir creyendo aunque te vaya de lo peor. Incluso algunos podrían y han dicho, no importa entonces si vemos desde esta cosmovisión, no importa entonces si te da el virus. Es bueno porque se está expresando en tu carne, algunos podrían pensar. Eso es como entenderían allá afuera las personas. Pero a lo mejor a ti no te importa qué piensan allá afuera de esto. ¿Qué piensan las personas? A ti lo que te importa es porque tú ves a tu familia, ves el dolor, ves la enfermedad, ves angustias. Ahí lo que te importa es ese dolor que está pasando tal vez tus hijos, tus papás, tu familia. Y tú dirás, ¿eso es el dolor? ¿Eso es parte de la muerte en Cristo? Porque si es eso, no me gusta mucho, no quisiera. Y es que, hermanos, la realidad es que esto podríamos pensarlo si el espíritu de fe no estuviera con nosotros. Porque los que están siendo apacentados por su espíritu, hermanos, dirá lo que dice Pablo en el versículo 15. Que tengamos
gratitud y gozo. Los que están siendo apacentados por el Espíritu, hermanos, no dirían estas cosas, o tal vez las dirían, pero al final, en el espíritu de fe, dirían: gracias, Señor. Dirían: gloria a ti, Señor. Como dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esto es algo hermoso, hermanos, porque todas estas cosas que estamos viviendo, todo este dolor o sufrimiento que tal vez tú estés pasando o pase en alguien más, nos muestran a través de su Espíritu cuánto nos ama Jesús, cuánto nos amó Cristo en la cruz. Pero también, hermanos, nos muestra cuán glorioso es caminar hacia el día de la resurrección. Y eso es lo que nos motiva a seguir diciendo: gracias, Señor. A pesar de que pase por estas tinieblas, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Hermano, ¿estás dispuesto a padecer no solamente ciertas situaciones de la vida, sino la misma muerte de Cristo, para que tú también puedas vivir y ser resucitado en Cristo Jesús? Solamente su Espíritu nos puede decir eso en medio de nuestro dolor. Oremos, hermanos. Padre, sabemos que es muy difícil poder tener fe en medio del dolor. Sabemos que es muy difícil, Padre, a veces comprender la magnitud de tu amor en nuestros corazones. Y sabemos, Padre, que solamente esta es una pequeña forma de mostrarnos en nuestra carne cuánto nos amaste en la cruz, Señor. Porque tú padeciste hasta el grado de morir, Padre. Pero también, Señor, en tu resurrección se ve mostrado las marcas de la gracia cuando resucitaste, Padre. Yo te quiero pedir por aquellos hermanos, Señor, que en este momento pueden sentir ese dolor tan grande en sus corazones, en su cuerpo, en su vida, que lo puedan ver a través del dolor de Jesús, Señor. Pero que también, Padre, no se queden ahí, sino que tu Espíritu los lleve a ver de manera grande la vida que tienen en Cristo Jesús, a ver de manera grande y gloriosa la resurrección que les aguarda en Cristo Jesús, Señor. Y que cuando vean estos padecimientos en su carne, en su cuerpo, en su vida, puedan decir: gracias, Señor. Puedo saber cuánto me amaste, pero también puedo saber hacia dónde voy por tu infinito amor. Ese es nuestro anhelo, Padre, para con el dolor de cada uno de nuestros hermanos.
Háblale, Señor. Muestra tu voluntad, tu misericordia con ellos. Por favor, Padre. Sabemos que nos contestarás. Sabemos que tú no nos dejarás, Señor, sino que al contrario, eres fiel en todo momento. Y la resurrección que nos aguarda es la clave de tu gran amor y fidelidad. Gracias, Señor. Te pido por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo les doy muchas gracias a Dios porque podemos glorificar a Dios en este momento. Ha sido un momento de bendición en el que podemos saber cómo ver las tragedias, cómo ver nuestras angustias a través de Jesucristo, pero también cómo salir guiados de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Ya estamos por acabar y finalizar. Y acompáñenme a terminar con una oración para que el Señor confirme lo que hemos oído el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos también, Padre, porque pudimos tener este culto de acción de gracias en tu nombre, Señor. Te damos la honra, la gloria a ti, Padre, porque solo en ti hay libertad, hay vida eterna. Solo en ti hoy entendimos que nuestro dolor es opacado por la vida que tú nos diste al morir en la cruz. Que esta misma promesa la podamos tener presente todos los días, en toda esta semana, Señor, en toda nuestra vida, para que incluso podamos ser impulsados a hablar a otros, a que nuestra confianza en ti nos mueva a hablar de ti. Y cuando digan, ¿cómo es que saliste de esto? ¿Cómo es que estás en esto? Si está Dios, poder dar testimonio de que en ti hay vida en medio de situaciones de dolor. Gracias, Señor. Estamos listos, Señor, para hablar. Estamos listos para llevarnos del creer al vivir, en que tú nos dirigirás en todo momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.